Hola, hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a revisar un perfume de la casa Bulgari para asegurarnos de que nuestro perfume es auténtico. Vamos a ver la caja y algunos detalles para que vosotros podáis mirar, ver, comprobar vuestro perfume y aseguraros de que no os han engañado en vuestras compras, ¿de acuerdo? Esta no es la reseña del perfume, la reseña en el perfume está en el canal, os la dejaré flotando por aquí según vaya avanzando el vídeo para que podáis luego ver la reseña si es lo que buscas. Esto es un acercamiento. Y vamos a comenzar. Tened en cuenta que este perfume de Bulgari Hombre es un modelo y algunos de estos pequeños detalles los podemos aplicar a otros distintos flankers o ediciones de esta misma línea, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar con una caja que, para empezar, esta ya tiene textura. Nos vamos a fijar. Esta parte de aquí, veis que tiene distinta textura, tiene pequeñas líneas. Tiene unas pequeñas líneas que si yo paso la uña y me callo, no sé si se escucha, pero hace incluso sonido porque tiene esas pequeñas franjas. Las letras tienen relieve. Aquí vemos que de esta textura con líneas, aquí es brillo. También todas estas letras tienen relieve. Pasamos el dedo y las podemos sentir, aunque sí que es cierto que hoy en día la maquinaria que se utiliza para las falsificaciones es muy buena y muchos de estos detalles se pueden falsificar. Nos vamos a la parte, aquí no tiene nada, aquí tampoco, aquí nos encontramos pues con el nombre también de Bulgari y todas estas letras en impresión, no sé si es medio dorada, pero también es falsificable. Aún así nos fijamos en que las letras tengan el mismo color, la misma uniformidad en las letras. Nos vamos a ir a la parte de abajo, donde, bueno, a veces los códigos de barras cambian en distintas ediciones y todo eso, pero aún así nos vamos a encontrar con toda esta parte que es falsificable. Pero en este caso la casa Bulgari ha preparado una franja, una línea en blanco que dedica a lo que es el código de fabricación, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos e iría aquí. Veis perfectamente que lo que son las letras de aquí son distintas a las letras que vemos en este caso en el código de fabricación, que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dígitos en el número de fabricación. En la parte de arriba no tiene nada y ya nos vamos a ir al interior de la caja, donde nada más abrirlo vemos que aquí nos enseña pues la forma de la apertura del frasco. Un detallito pues que tendremos presente. Vamos a sacar el frasco y nos vamos a fijar en el cartoncito protector del interior del perfume. Después iremos a ver el perfume. Y es importante porque fijaros aquí la complejidad de este protector. Vamos a sacarlo para verlo detenidamente. Puede parecer una tontería, pero precisamente las falsificaciones, algunas no llevan este cartón protector o lo ponen completamente liso, llano, un cartoncito de dentro tal cual y ya está. Y aquí vemos la complejidad del cartón protector de dentro. Lo han hecho de tal modo que cuando se cierra, está así, sería así. Se cierra y se queda prácticamente rodeado completamente el perfume para que no se mueva nada y no se estropee. Y luego fijaros las distintas partes de esto. Parece una tontería, pero como os digo, en las falsificaciones muchas veces estas cosas no vienen porque es más rápido poner la botella en una caja y a venderla. Nos vamos al perfume. Los frascos de Bulgari como este tienen muchos pequeños detalles, muchas singularidades que hacen que sea un frasco bonito y especial. Como nos indicaban, tienes que mover el tapón del perfume, así, para llegar al spray, ¿de acuerdo? No es un frasco de apretar y listo. Vemos, bueno, la parte, bueno, es que cuesta saber por dónde empezar, venga. Vemos que tiene dos texturas. Aquí tenemos la parte negra. Claro, esto va a variar dependiendo de los frascos de los perfumes. Aún así, vemos que en este han puesto dos texturas. Esta es negro mate, negro brillo. Aquí las letras sobresalen. Tienen lo que es la parte dorada
Todo tiene relieve. Aquí vemos, muy importante las letras, que podamos pasar la uña y que tú veas que esto no se estropea. Esto, lógicamente, es una impresión de calidad. En algunas falsificaciones ponen tipo de una serigrafía barata, tipo calcomanías, que cuando pasas la uña o tal, o los dedos, te quedas con restos en las manos. Tú tienes que hacerlo así y ver que esto ni se estropea ni le pasa nada. Vamos a la parte de atrás, que como vemos es lisa. Y veíamos el tapón, bueno, también va a variar de las ediciones que nosotros compremos, pero aún así, fijaros en el detalle, aunque es de plástico, pero le han puesto pues un sistema de seguridad para que no se haga el spray cuando tú no lo desees. Entonces, bueno, la verdad es que aquí está muy bien trabajado, todo tipo de detalles, que está sumamente correcto y muy bien. Nos vamos a ir a la parte de abajo, que es también una de las partes más importantes. Bueno, también me gustaría que os fijéis, antes de la parte de abajo, perdón, en los laterales. ¿Veis? ¿Veis juntas de unión? Ninguna, ¿verdad? Aquí tampoco. Nos vamos a la parte de atrás y no tiene juntas de unión. ¿A qué se debe eso? Que es un frasco que se hace de una sola pieza. En muchas falsificaciones, cuando las vemos, aquí en medio suelen llevar una franja, una línea que es de cuando se fabrican los dos trozos de cristal y se unen, ¿de acuerdo? Entonces se le queda la línea. Muy importante porque fijaros perfectamente que en una botella auténtica no hay juntas de unión. Ahora sí, nos vamos a la parte de abajo del perfume, donde nos vamos a encontrar con una pegatina. En esta pegatina vemos perfectamente que en tonos cobre, en este caso, vemos el nombre del perfume, los mililitros, que es inflamable, que es uno de parfum y todo ese tipo de cosas. Y nos vamos a fijar que aquí abajo, y además se ve perfectamente bien, que tiene otro número impreso, en este caso en unos tonos blancos, o sea que no es ni la misma letra ni el mismo color de impresión. Y por supuesto, eso es el número de fabricación que nos vamos a encontrar aquí. Es muy importante que estos números, por supuesto, coincidan. Y esta es la fecha de fabricación de nuestro perfume. Bueno, amigos, son algunos pequeños detalles a tener en cuenta en las botellas, pero siempre mucho cuidado en dónde hacemos la compra de nuestros perfumes, ya que hoy en día se falsifica todo y cada vez a unos niveles más superiores. Cada vez los detalles son menos y hay que tener mucho cuidado de dónde lo compramos. La mejor forma de que no nos engañen es siempre comprar en sitios, perfumerías autorizadas para la venta de los perfumes. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el siguiente. Adiós.